Entonces nosotros dijimos que tenemos los tres tefilot principales, es decir, después tocamos Musaf, pero tenemos Arvit, Shahrit y Minha. Y en los tres vamos a tocar un triángulo. ¿Recuerda que dijimos? Que como dice la Gemara, dice Jajamim, Torah, Dios y el pueblo de Israel es una sola cosa, ¿no? Entonces, en cada uno de los tefilot vamos a resaltar uno de los puntos. Entonces, en Arvit lo que se va a resaltar es la parte de Dios, ¿no? Es lo que dijimos. Y por eso hablamos la primera parte que está hablando Ataki Dashta et Yom HaShvi, es decir, que toda la santidad de Shabbat es gracias a Dios, es decir, no es algo que depende en el ser humano, sino es de Dios directamente. Y de allá cita el versículo que está hablando sobre la creación, que es Vaychulu Hashem Baaretz, ¿no? Ahora vamos a tocar en el tercer párrafo, ¿no? Es el que es mejor Malchuta, es las últimas dos líneas de esa página. Que ese texto repite, no mucho, ese texto repite en Musaf y en Arvit, ¿ok? Ese texto, Ismehu Malchutar, lo decimos en Arvit y lo decimos en Musaf, por dos motivos diferentes, porque estamos hablando sobre la alegría y en Shahrit no está escrito, en Minha tampoco, ¿no? Entonces, ok, vamos a explicar ahorita de Arvit, pero el Musaf es por otro motivo, porque hay una mitzvah que cuando uno trae sacrificio, porque como Musaf es para de los sacrificios extras que traían en Shabbat, entonces allá hay una mitzvah de traer sacrificio con alegría, por eso pusieron ese texto, Ismehu Malchutah. Pero vamos a verlo con respecto a Shabbat. Una pregunta solamente sobre el sacrificio. Sí, ¿Pudieron sacrificar en Shabbat, sí. En Shabbat se permitía hacer sacrificios. con fuego y todo? En el Bet HaMikdash, ¿no? En el Bet HaMikdash se permitía hacer el trabajo. Obviamente que hicieron varios, es decir, uno no podía traer un sacrificio, llamamos de donación en Shabbat, pero sí podía traer, es decir, los sacrificios del público sí se cumplían, en la mañana, en la tarde, en el Musaf, todo esto. Entonces, dice así, vamos a leer todo el texto y después vamos a explicarlo. Ismehu bemalchutar shomerei Shabbat וקוראי עונג, עם מקדשי שביעי. כולם ישבעו והתענגו מטווח, והשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. Okay, esa parte, como dije, lo decimos solamente en Arvit. Si entramos entre Arvit, Shahrit y Minha, lo decimos solamente en Arvit. Entonces, otra vez es algo específico para Arvit. Como dijimos, en Arvit, ¿de qué estamos hablando? De Dios, ¿no? Que obviamente que es la lógica, ¿no? Porque no podemos empezar a hablar de Shabbat o de Dios, del pueblo de Israel sin primero hablar de Dios, que Dios nos dio ese día de Shabbat. Entonces, después que ya entender de dónde proviene la santidad del día de Shabbat, y después de entender todo el concepto de la creación, que nosotros ves que el séptimo día está resaltando quién creó el Dios, quién creó el mundo, y es Dios, ¿no? Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros por medio de todo eso. Pues decimos, Ismehu bemalchutach shomerei Shabbat vekore'e oneg. Entonces aquí la primera parte de la verajá está hablando sobre la alegría en el reinado de Dios, ¿no? Bemalchutach, en la forma que Dios se reinó, llamamos, sobre el mundo. Ahorita, ¿qué significa esto? Otra vez, volvemos al tema que hablamos. Shabbat es la esencia de la fe en todos los mitzvot. Como lo dije anteriormente, ustedes saben que antiguamente, hoy en día no es, pero antiguamente, Jajamim entendían que cuando uno no cuidaba Shabbat, no cree en Dios. Así entendían antiguamente. Entonces, por eso ustedes seguramente muchas veces están escuchando que el Señor que quiere, no sé, ser testigo, ser esto, tiene que ser Shomer Shabbat, ¿no? ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Porque el halajá lo decía. ¿Pero por qué el halajá lo dice? Porque antiguamente me refiero a hace 300 años. Para los matrimonios. Por ejemplo, entonces buscamos uno que es Shomer Shabbat para cualquier testimonio o cosas. Entonces uno dice, ¿por qué Shomer Shabbat? ¿Dónde salió esto? Es una mitzvah solamente, ¿no? Y la idea es que
Jajamim entendían que cuando uno profanaba Shabbat, es una persona que no cree en Dios. ¿Sí entendía? Como que no cree en Dios, entonces ya no tiene... Por eso, como no cuida Shabbat, entonces no tiene fe en Dios. Si no tiene fe en Dios, no. Aunque cumplamos todas las mismas, ¿Ah? pero eso No puede ser. Ellos deducen... Acá, que coman también. Muchas gracias. buenos días. Así entendían, porque no, es cierto, es interesante, ese no es el tema de la clase, pero es interesante de ver que hoy en día no es así. Es decir, hoy en día podemos ver muchas personas que no cuidan Shabbat, pero cuidan muchos mitzvot. Es decir, que hoy en día no es correcto. Si no es correcto deducir que El una... concepto suyo ahorita ¿De qué? para los sedim en la boda es otra cosa. No, sí, pero otra vez, no podemos... la halajá es la halajá. No podemos cambiarla. Pero la idea es, si hoy en día la halajá ve en tanta gravedad profanar Shabbat como antes. Que no fuera el único precepto que se profanara fuera el Shabbat, sino que se cumplieran todos. Sí, pero la idea es que antiguamente una persona que profanaba Shabbat públicamente, Jajamim ya deducen automáticamente que esa persona no tiene nada que ver con el judaísmo. Sí. Hasta que algunos momentos lo clasificaban muy fuerte, ¿no? Se lo clasificaban como un gentil. Ya no cumplir Shabbat es lo mismo que decir que no es temeroso de Dios. No sé si es temeroso, pero no cree en Dios, porque todo el concepto de Shabbat que es que Dios creó el mundo, y yo creo que Dios es el rey del mundo. Entonces, si uno no respeta Shabbat, entonces supuestamente el mensaje que está dando, que no creo que Dios creó el mundo. Otra vez, eso lo que fue durante años, pero otra vez estamos en una época bastante rara, que estamos en una época mesiánica, entonces las cosas no son iguales como pensamos. Y hay mucha gente que cree en Dios y que cumple muchos mitzvot y hacen muchas cosas, y Shabbat no. Entonces hoy en día es muy difícil, concluir que en caso que una persona no cuide Shabbat, ya no tiene que ver con Dios. ¿Ok? O sea, si mañana van a cambiar la halajá, puede ser. Pero por ahora no cambiaron la halajá, no tenemos la fuerza de cambiarla, pero sí lo tomamos en cuenta. Ese concepto sí se toma en cuenta. Por ejemplo, antiguamente una persona que profanaba Shabbat, hay una pregunta si puede contar para Minyan. Ahora la lógica es porque uno es que hicieron esto para llamarle la atención. Mire, tú no puedes contar para Minyan. Entonces, ¿por qué? ¿Porque no soy judío? ¿Por qué? Porque tú no cuidas. Sí, antiguamente utilizaban esa herramienta. Y el segundo, si queremos entenderlo más profundo, ¿cómo tú vas a contar para Minyan si tú no crees en Dios? ¿Sí, para qué? Para tenerte un títere ahí. Es como me preguntó alguien una vez que si una muchacha que se convirtió, por ejemplo, y pregunta si sus padres la pueden acompañar en la boda. Siempre es la misma pregunta, porque es difícil, porque la mamá o el papá quieren acompañar al niño. Así, Y ellos no se convirtieron. Y ellos no se convirtieron, estamos hablando que los padres no se convirtieron. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Es difícil, porque ¿qué le van a decir ahorita los padres? No puede entrar a la jupá. Entonces, si uno le dice, ¿por qué? Porque así es la regla. Toque, le choca un poquito, es la regla. Pero hay que explicarle el concepto, ¿por qué? Y es muy lógico porque no pueden participar. Sí, pueden participar en la boda y bailar con la novia y con el novio. No es la ceremonia, porque la ceremonia no es un show. La ceremonia es un acto religioso. Es un acto religioso según la ley, como decimos, según la ley de Moisés e Israel. Si una persona que no cree con todo su derecho, porque no nació al pueblo judío, no cree en esas leyes de Moisés e Israel, cree en otras leyes, que otra vez lo respeto mucho, pero no puede tomar parte en esto porque es una contradicción, porque no es un juego. Si uno entra a la boda, tiene que creer en lo que estamos haciendo. Entonces va a decir, yo respeto, no respetar, creer, es diferente. Yo puedo respetar al cura, yo puedo respetar al rabino, puedo respetar a cualquiera, pero la pregunta es si yo creo en esto, no puedo creer en el otro. Entonces igual como yo personalmente no creo que es correcto que yo tomaré parte en una misa, porque yo no creo en esto, entonces ¿qué es? ¿Un juego? Igualmente aquí, ¿no? Si lo explicamos en esa forma, lo van a entender, yo creo.
Igualmente, antiguamente entendieron, ¿ok? Que cuando una persona no cree en Dios, ¿cómo va a cumplir para Minyan? Pero hoy en día vemos que no es así. Porque hoy en día vemos que el hecho que uno monta carro, por ejemplo, para venir a la sinagoga, entonces decir que cree en Dios, porque si no hubiera montado el carro para ir al club. Entonces, ¿por qué viene a la sinagoga? Porque cree en Dios. Entonces, ¿por qué monta carro? Por tal motivo. No entiende la importancia del Shabbat todavía, no entiende por qué está prohibido, por la distancia, no sé, por tal motivo. Pero no decir, una vez preguntaron a un rabino esa pregunta, a Rabbi Yaakov Ariel le preguntaron. Él contestó. Y él dijo que no hay ningún problema hoy en día para contarlo para Minyan y todo eso. Otra vez, no tocó el tema de testimonio porque está escrito claramente. Pero con respecto a Minyan y todo eso, porque dijo que hoy en día no es así. No es como antes, vamos a decirlo. ¿Ok? Entonces aquí decimos, Ismehu bemalchutach shomere Shabbat vekoree oneg. Vamos a ver que el concepto de Shomer Shabbat, lo que nosotros utilizamos mucho hoy, está muy equivocado. Porque vamos a ver ahorita lo que dice la tefilá, lo decimos en la tefilá. Porque uno piensa que el Shomer Shabbat es una persona, como dijimos, que no monta carro en Shabbat, que no prende televisión, que no contesta al celular, que no escribe, que no comete las prohibiciones de Shabbat. Y vamos a ver que la tefilá nos va a enseñar un poquito más profundo que el concepto de Shomer Shabbat es uno que goza del día de Shabbat. Que llega a dos cosas, a gozar, que es oneg, y a alegrarse. ¿Ok? En 201 abajo. ¿Ok? En las dos líneas. Porque utiliza la palabra ismehu y después dice vekor'e oneg. ¿Ok? Entonces vamos a entender esos dos. ¿No? Sí, oneg es la otra. Ok, entonces dice aquí, ismehu bemalchutach shomere Shabbat. ¿Quién puede alegrarse en Shabbat por medio de reconocer el reinado de Dios, ¿no? Ismehu bemalchutach, por medio de tu reinado. ¿Qué significa alegrarse en el reinado de Dios? Decir que Dios existe, que Dios es el rey del mundo. Quienes disfrutamos lo que Dios creó, ¿sí? Ok, pero el reinado, ¿qué el reinado de Dios me causa alegría? No, así dice, ¿no? Ismehu bemalchutach. Ok, vamos a leer la traducción. Se alegrarán con tu reinado. Así que el reinado de Dios me causa alegría. No con la creación, sino con el reinado. El reinado. ¿Cómo que tiene que ver? El reinado de Dios con mi alegría. Entonces explicamos que Jamim dice en una frase interesante. Dice, en simha no hay alegría que hatarat hasfekot. Dice Jamim. ¿Cuál es la definición de Jamim? ¿Cuál es la alegría? Es cuando uno no tiene dudas en la vida. ¿Qué significa dudas? Cuando nosotros no sabemos qué decidir y qué hacer, allá empieza la preocupación. Y la preocupación no nos deja estar alegres, ¿no? Dice, ¿cuándo uno puede adquirir la alegría? Cuando no tiene dudas. ¿Qué significa que no tiene dudas? Otra vez, siempre en la vida vamos a tener dudas. Pero la idea es que aclaramos todo en nuestra vida. En otras palabras, lo que utilizamos mucho aquí, que llegamos a un equilibrio en la vida, ¿no? El reconocer en el reinado de Dios causa la alegría en uno. ¿Por qué? Porque ¿dónde empieza la duda? Cuando no tenemos un punto de referencia claro. Es decir, ¿qué significa? ¿Cuándo empieza la duda? Cuando mi intelecto, por ejemplo, dice algo y mi sentimiento dice otra cosa. Duda, ¿no? Nosotros le llamamos conflicto. Entonces, la cabeza dice hay que hacer A y el corazón dice que hay que hacer B. Hay conflicto, esa palabra duda. ¿Qué hacemos? Sí, no, sí, no hay decisión. Cuando no hay decisión, hay preocupación. Cuando hay preocupación, no hay equilibrio, ¿no? Y las consecuencias son muy grandes. Tristeza, depresión, ira, no sé, miles de cosas. ¿Qué hace Shabbat? Enfermedad. Una enfermedad. ¿Qué hace Shabbat? Shabbat no se equilibra. ¿Cómo no se equilibra? Nos dice, mire Señor,
Ni tu inteligencia, ni tu corazón tiene que decirte qué hay que hacer. ¿Quién tiene que decirte qué tiene que hacer? Dios. Si Dios es el mejor médico del mundo. Si tú tienes duda, vaya a chequear qué dice Dios al respecto. Es decir, ¿cómo vemos esto? Con Rivka. Vamos a verlo la semana que viene. En sentido del rezo. Cualquier cosa, yo creo. Si Comunicación con Dios. Comunicación con Dios y también ver qué opina el judaísmo al respecto. El problema es que nosotros, como tuvimos un lapso de tiempo muy largo, que el pueblo de Israel vivía en la diáspora, y lamentablemente a nivel profesional, llamamos, hay una desconexión entre la Torah y la profesión. ¿Qué significa? Uno que va a estudiar medicina no tiene que ver con la religión. Entonces, el entender que hay hoy en día en el mundo es que el judaísmo puede hablar de qué verajá hay que decir sobre la apatía y qué rezo hay que rezar en la mañana. Pero si usted tiene un problema de educación con su hijo, la Torah no tiene que ver ahí, tiene que ir al psicólogo. Y cuando tú tienes un problema de depresión, tiene que ir al psicólogo. Y cuando uno tiene que problema, no sé, de cualquier cosa, tiene que ir a otras personas externas al judaísmo. ¿Ok? Entonces, y es un error muy grave. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo tenemos las respuestas para todo. Solamente hay que descubrir, resaltar esas respuestas. Entonces, yo puedo traer para que la gente entienda que a Platón dijo algo, pero verdaderamente lo que dijo a Platón ya lo dijo Abraham Avinu. Entonces, a Platón no es el señor que renovó la idea, sino es una idea que está dentro del judaísmo. Si a Platón lo pensó solo, sin ver el judaísmo, puede ser. Pero no quiere decir que lo inventó él. Si lo inventó la Torah. Es decir, que si no entendemos el hecho que reconocemos que Dios es el rey del mundo, automáticamente entendemos que el mando, llamamos, pero de una forma positiva, del mundo y el punto de referencia nuestro es Dios. Entonces ya no hay dudas. Hay una Gemara que dice uno que tiene dolor de cabeza. Hicimos esto la semana pasada. Sí. Uno que tiene, ¿sí? Entonces uno que tiene dolor de cabeza, que va a estudiar Torah. Sí. ¿Qué tiene que ver? Si me dio la cabeza, va a tomar a Camol o ¿cómo se dice aquí? Dolex. ¿Qué tiene que ver estudiar Torah con dolor de cabeza? Si lo que explican nuestros sabios, Ahash Berosho quiere decir una persona que tiene dolor de cabeza, pero no físico, que tiene conflictos en la cabeza, tiene pensamientos, dice A, B, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué no hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué dice la Torah? Ya'asok b'Torah. Que vaya a ver qué dice la Torah al respecto. Que dice qué opina el judaísmo al respecto. ¿Ok? Entonces, es lo que dice aquí. Ismehu, ¿cómo podemos verdaderamente conseguir la alegría? Es por medio de tu malhut, de tu reinado. ¿Cómo? Dos cosas. Shomeré Shabbat, uno que mantiene el día de Shabbat, cuida el día de Shabbat. Vekor'e oneg, y también que están utilizando oneg Shabbat, ¿no? Hay un concepto que se llama oneg Shabbat, el gozo de Shabbat. ¿Qué significa? ¿Qué alegría es? El día de Shabbat, como lo explicamos, nos ayuda de combinar entre la parte espiritual y la parte material en nuestra vida. El único día de la semana que hay una mitzvah de comer, ¿okay? Vamos a decirlo así, a nivel básico, es Shabbat. Ni Rosh Hodesh, ni otros días de la semana. Shabbat hay mitzvah y obligación, llamamos, ¿no? De comer. ¿Por qué? Porque en Shabbat Dios quiere que nosotros sepamos cómo cuidar el día de Shabbat, pero llegar también a Oneg Shabbat, llegar a gozo de Shabbat. En las festividades no es obligación. En las festividades es una obligación, pero no todos los seudot. Por ejemplo, en Pesach tenemos en la noche anterior, en Sukkot la noche anterior es obligación. ¿Ok? Por eso hay alajot, si uno olvidó ya Leviavón, nos dijo el texto del fiesta, etcétera, etcétera. Pero en Shabbat tenemos una obligación de comer y llenarnos de comida. Hay 3 seudot, es mucho. ¿Por qué? Porque en Shabbat uno piensa que el concepto de Shabbat es no hacer.
es el concepto que uno tiene. ¿Qué es Shomer Shabbat? Uno que no comete prohibiciones, pero no es Shomer Shabbat. Es uno que no profana Shabbat, pero no dice que él cuidó Shabbat. Porque ¿qué es cuidar Shabbat? Es sí hacer, es decir, sí actuar y aprovechar del día de Shabbat. ¿Ok? Es diferente. Es decir, uno puede ser pasivo en la casa y quedarse todo el día en la casa y no hacer nada y no cometió ninguna prohibición. Así me dio, chuleta, Shomer Shabbat. Tú no profanas Shabbat, sí, está bien. Pero tú no cuidas Shabbat. Cuidar Shabbat es una persona que aprovecha de ese día y llega a la alegría y al gozo. La alegría es espiritual, el gozo es material. Y la unión entre los dos es Shabbat. Por eso hay los mitzvot que se llama Oneg Shabbat, y hay mitzvot Lichvot Shabbat, y hay Shomer Shabbat. ¿Qué significa? Hay mitzvot que hay que hacer antes de Shabbat. Se llama Lichvot Shabbat. Uno va a bañar, Lichvot Shabbat. Va a la pelicuría, Lichvot Shabbat. Va a cortar las uñas, Lichvot Shabbat. Va a hacer esto, Lichvot Shabbat. Prepara la comida, Lichvot Shabbat. Es decir, prepara la mesa, Lichvot Shabbat. Se viste, Lichvot Shabbat. Todo es para Shabbat, antes de Shabbat. Y hay lo que hacemos en Shabbat misma. Cuando uno come la comida que preparó antes, está cumpliendo otra mitzvah que es Oneg Shabbat. ¿Ok? Gozar del día de Shabbat. Es decir, día de Shabbat está acobijando, está cubriendo, incluyendo cualquier acción que hacemos. ¿Ok? Entonces por eso dice aquí, Ismehu b'malchutach, pero otra vez concentramos en Dios. ¿Ok? Arvir, concentramos en Dios. Entonces, Ismehu b'malchutach shomerei Shabbat vekorei Oneg. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice después? Okay, hasta aquí entendimos, ¿no? Vekorei Oneg. ¿Ok? ¿Qué significa Vekorei Oneg? Las personas que reconocen que Shabbat es Oneg, porque está escrito en la Torah. Vekarata la Shabbat Oneg. O sea, hay una obligación de la Torah de llamar a Shabbat Oneg. ¿Ok? ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que Shabbat es un día de gozar también al cuerpo. Lo explicamos la semana pasada. O hace 2. Después dice así. Mekadeshe Shevi'i, una persona, el pueblo, ¿no? Que santifica el día de Shevi'i. ¿Qué significa? La santidad del día de Shevi'i, ¿de dónde viene? De Dios. Pero uno que lo santifica, significa que está de acuerdo con la santidad que tiene ese día de Shabbat. ¿Qué pasa con ellos? Kulam isbe'u vit'annegu mituvach. Ellos, ¿qué van a hacer? Van a hartar y van a gozar de tu bien, Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente, solamente en Shabbat podemos aprovechar del bien de Dios. ¿Qué significa? Voy a explicar esto para que entendamos. Hay una canción en Shabbat que decimos Me'en olam haba, Shabbat menuha. ¿Qué significa? Decimos Shabbat, ¿qué es? Shabbat es algo parecido al mundo venidero. Así decimos en la canción, ¿no? Y la canción, ¿sabe lo que dice? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver Olam Haba, que no conocemos Olam Haba, con Shabbat? Porque en Olam Haba no vamos a tener dudas. Olam Haba es, como dijo la canción que dice, la canción dice, si uno sepa que todo lo que pasa es para su bien, entonces adquirió... Buenas. Acá. Gracias. Sí, por favor. Dice otra vez, cuando uno sepa que todo lo que le pasa en ese mundo es para su bien, entonces adquirió, muchas gracias, adquirió el concepto de Olam Haba. ¿No? Es la canción de Cardonis. Después lo va a cantar. Pero dice que cuando uno sabe, es una frase de Rabbi Nachman Breslev, ¿no? Que dice, cada persona que llegará a reconocer que todo lo que está pasando en su vida es para su bien, adquirió el concepto parecido a Olam Haba. No, a veces, como dice, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, הרי זה בחינת עולם הבא. No, se dice ¿En hebreo? No. En español. Todo que sabe que todo lo que está pasando a él, que todo lo que le pasa, sí, ahora es para su bien, adquirió la visión, llamamos, del concepto de mundo venidero.
Pero O sea, un parte que de uno la sepa visión. lo que Sí. le pasa, ¿Ah? si uno entiende lo que le pasa, Sí. entiende lo que le Acepta. pasa. Acepta, a lo mejor, Sí. ¿no? Acepta. כשאדם יודע, sabe, ¿sí? Tiene razón, sabe. ¿Sabe? ¿Sí? כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו. ¿Cómo? Va a traer el libro. Pero cuando uno sabe que todo lo que le está pasando es para su bien, entonces tiene el concepto de mundo. Es un nivel muy alto. Cuentito para los Yo recuerdo una señora que ellos hicieron la fogata del abdomen y el niño se quemó en la fogata. Oh my God. Sí, y yo recuerdo esta frase y yo estaba así como en shock. Ella ¿Esto dijo, era para bien? sí, ¿Quién dijo? la mamá. La señora. Qué nivel tan alto. La mamá dijo esto y yo dije, wow, o sea, es chocante porque uno dice, wow, ¿cómo tú puedes decir algo? Pero en otro lado es el nivel más como alto de fe. Ahora, ¿qué significa? Es decir, tampoco podemos llegar a mentir, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, ¿por qué lloras? Si uno dice que es para bien, ¿por qué llora cuando le murió el niño? Si yo creo que es para mi bien, hay que hacer fiesta. Ah, yo leí eso el sábado. Sí. Porque ese niño ya no puede volver, no puede hacer nada, no puede dar, no puede hacer mitzvot, nada. Entonces quiere decir que en ese momento lo veo como mal. Pero yo creo, o tengo fe en Dios que va a ser para bien, pero en ese momento es mal. ¿Ok? entonces dice Rabbi Nachman Asli, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. ¿Ok? Ok, ¿qué quiere decir? Saben que todo es para su bien. Sí, entonces eso es el concepto parecido al mundo venidero. Entonces, ¿qué significa? Quiere decir que nosotros, es decir, es muy difícil, pero si uno logrará, ya vamos a decir, a llegar a entender la mente de Dios por qué maneja las cosas, va a ver que todo es para bien. Es verdad, no tenemos la capacidad de esto. Pero cuando una persona llega a esto, es lo que decimos, Vaya Adonai lemelech al kol haaretz bayom hu yihye Adonai echad u'shmo echad. ¿Qué es Adonai echad u'shmo echad? Explicamos, ¿recuerdan? Adonai echad es la esencia de Dios, u'shmo echad es su nombre. ¿Qué significa su nombre? Cómo se revela en ese mundo. Hoy en día tenemos Hasta una Moshe contradicción. Rabbeinu, que Moshe también pidió esto. Pero hasta que Moshe Rabbeinu no aceptó el decreto Sí. de no entrar a la Sí, porque ciudad. Moshe no adquirió ese nivel. Por eso ese es nivel de Olam Haba, es un nivel bastante elevado. Pero dice que lo que como Dios se revela y lo que es Dios sean igual. Hoy en día tenemos muchas preguntas sobre Dios. Solamente que creemos que Dios es bueno. Pero no estamos convencidos, llamamos, lo que nos cuentan que es Dios y lo que vemos que es Dios, que es igual. Porque vemos maldad en el mundo, vemos esto, vemos el otro. Entonces uno dice, ese es el mismo Dios. No, cree en él. Ok. Entonces hay una contradicción supuestamente en nuestro conocimiento y la fe acuerda entre los dos. Pero llegará el momento que vamos a entender que lo que vemos de Dios es Dios. Ok, es mejor la más nivel B. Cuando tenemos un granito de esto, Shabbat. Por eso dice aquí la tefilá, si uno verdaderamente santifica el día el séptimo día por la santidad que otorgó Dios ese día, entonces todos van a hartar y van a gozar de tu bien, Dios, porque sí vamos a saber cómo apreciar este bien. Uno que no sabe apreciar el bien no puede gozar de él, ¿no? Si le vamos a dar a un loco una computadora, no va a saber hacerlo, ¿no? O una persona que le dañó el paladar y le vamos a dar chocolate, es igual. Como dice Jajamim, un enfermo le das una comida y le sabe mal. ¿Por qué? Porque no la comida es mala, sino el paladar es malo. Igualmente aquí, Dios nos da bien. El problema es si tenemos el paladar para saborearlo. Entonces dice aquí, ¿cuándo? En Shabbat. Cuando uno en Shabbat verdaderamente santifica ese día y aprovecha del día de Shabbat, entonces va a tener la capacidad de aprovechar del bien de Dios que nos da en Shabbat. Entonces dice,
Entonces, Vashevi'ai, Ratzita bo vekidashto. Tú, Dios, ¿qué hiciste? Porque toda esa santidad de Shabbat, ¿de dónde viene? De Dios. Porque tú quisiste Dios y tú lo santificaste. Hemdat yamim oto karata. Aunque la palabra Hemda se refiere 2 veces en la Torah. No la Torah, el Midrash, ¿no? Perdón. Está escrito una vez sobre Shabbat y una vez sobre la Torah. ¿Y qué quiere decir? Hemda es la cosa más apreciada para mí. Como nosotros decimos Hamud. La palabra Hamud, que decimos a un niño Hamud. ¿Sí? Hemda, mi suegra se llama Hemda. Hemda, sí. La mamá de... Sí. Hamda. La Hamud es una palabra positiva y negativa. Es la misma raíz. Sí, yo sé. Lo está escrito el último mandamiento, es lo tahmud. No codiciarás, ¿no? ¿Codiciar? ¿Sí? No codiciar la mujer del otro o los bienes del otro. Viene de la misma palabra. Lahmud. Y aquí dice Hemda. Hemda es también apreciar, querer. Pero hay que querer algo positivo y hay que querer algo negativo. Si yo quiero lo sagrado y quiero lo que pertenece a mí, es bueno. Y cuando yo codicio lo demás, malo. Entonces el verbo en sí, codiciar, no es malo. Yo quiero a mi hijo, entonces ¿qué? Por eso es malo. Entonces, pero la idea es, tú no puedes querer algo que no te pertenece, ¿no? Entonces dice aquí, Hemdat Yamim. Entonces la palabra Hemdat se refiere a la Torah y a Shabbat. ¿Ok? ¿Dónde en la Torah? El Masejet Shabbat está escrito. En la Gemara de Shabbat está escrito que Dios dijo, Hemdat Tová Genuzali. Es decir, Dios tiene algo, un tesoro, llamamos, apreciado, guardado. ¿A quién lo voy a entregar? Entonces entrega al pueblo de Israel. Sí, eso se llama mejor. Hemda Shel Yamim. Amén. Ok, entonces dice Hemdat Yamim Oto Karata. Es decir, Dios llamó al día de Shabbat Hemdat Yamim. ¿Ok? Ahorita, ¿por qué terminó aquí Zecher le Maaseh Bereshit? Porque no siempre termina Zecher le Maaseh Bereshit. Porque la primera tefilá, que es Arvit, aquí está hablando a Dios. Y la creación del mundo, ¿qué nos enseña? ¿Quién es Dios? Por eso agregamos esa palabra, Zecher le Maaseh Bereshit, el recuerdo a la creación del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Entonces, lo que vemos entonces hasta aquí, vimos que lo que resaltan en Arvit del Shabbat, se resalta, llamamos una cosa, pero que tiene unos derivados. La cosa principal que resaltamos en viernes por la noche es que toda la fuerza de Shabbat y la santidad de Shabbat es por Dios. Ser gracias a Dios. Es decir, porque la decisión de Dios fue santificar ese día. Entonces, por eso es la santidad. Y eso nos enseña la grandeza de Dios. ¿Ok? Entonces, Shabbat en Arvit es el primer punto del triángulo que es Dios. Rabino, cuando se le da tanta importancia al Shabbat, le estamos disminuyendo importancia a los otros días que fueron tan importantes porque fue la creación. Cada día es importante por su creación. Cada día, pero... No hubiera existido un día, no hubiera existido ciertas creaciones. ¿Sí? Seguro, pero... llamamos el culmen. En hebreo se llama Duvdevan Shebakatzefet. Que significa, usted tiene una torta, Sí. después pone una crema, Sí. y al final pone Solamente una cereza. una cerecita, llamamos. Sí. Entonces la cereza ahí, ella, llamamos entre comillas, roba todo el show, porque tú ves la cerecita ahí. Ay, lo importante Ahorita es verdad que para llegar a la cereza tiene que tener la masa, y tiene que tener la crema, y tiene todo. Sí. Pero la cereza es lo, entre comillas, lo esencial de la torta. Ok, Shabbat es mucho más que la cereza, pero la idea es que toda la creación Consciente en Shabbat. en Shabbat. Por eso también, ¿por qué el ser humano fue creado al final? ¿Por qué no al principio?
para enseñarnos que no que Dios creó el ser humano y después creó otras cosas. No, todo lo que ha creado Dios es para mí, para el ser humano. Entonces igualmente Shabbat. Shabbat es la esencia de los días de la semana. ¿Ok? Es verdad que sin Shabbat no podemos, pero es igual como usted ahorita se prepara para la boda. Entonces hay preparaciones, hay que gozar del camino, de las preparaciones, pero nunca va a decir que el momento que fui a comprar el traje para la boda es más importante que la boda misma. No podemos decir esto. Puede ser que es más emocionante, puede ser. Perdón, señor Ramiro, dice que toda la creación se concentra en Día de Shabbat. Recuerda que yo le expliqué la última vez que hizo el cura, ¿no? Que dividió la Torah, ¿no? Entonces vimos que lo que él hizo, él dividió entre los 6 días de creación y el séptimo, que es Vaihulú. ¿De acuerdo, no? La división de la Biblia al capítulos no es división judía, lo dijimos, ¿no? Sino lo hizo un cura. ¿Ok? No recuerdo en qué siglo. Siglo XVII, si no me equivoco. Entonces, él hizo esa división. No, tiene que ser antes. Ok, él hizo esa división. Y la idea de él era algunos mensajes ocultos. Con respecto a la creación que hizo, él terminó el primer capítulo. Se acabó el primer capítulo. Segundo capítulo empieza. Es decir, que no hay nada que ver entre 6 días de creación y el séptimo día de Shabbat. No tiene que ver. Y nosotros, según la división judía, se termina Asher bara Elohim la'asot. Ahí termina el primer capítulo. Porque no podemos dividir entre séptimo y 6 días. Ahora, hasta aquí entonces es viernes. Ahora podemos ver un texto que repite todos los tefilot. Pues lo vemos ahorita y eso lo va a cubrir todos los tefilot. Después de ya entender qué es Shabbat y resaltar lo que es Shabbat, etcétera, etcétera, entonces ahorita, como buen judío, vamos a pedir. ¿Ok? Terminamos con una petición. Una petición, pero otra vez, la petición no vamos a pedir ni salud, ni vamos a pedir parnasá, ni vamos a pedir éxito. Vamos a pedir que Dios nos dé, llamamos la facultad y la posibilidad de aprovechar el día de Shabbat. ¿Recuerdan dónde lo vimos? Lo vimos cuando empezamos la Amidah. ¿Cómo empezamos la Amidah? Adonai sefatay tiftah, ufi agid tehilateja. ¿No? Así empezamos la Amidah, que es un versículo. Entonces preguntamos, ¿por qué pedimos a Dios que nos abra los labios y mi boca va a decir sus alabanzas? Entonces explicamos, ¿se recuerdan? Explicamos que hay una diferencia entre si mi boca lo alaba o si mis labios alaban a Dios. Diferente. Y no es adentro. ¿Qué? Y no es adentro del corazón. Por eso, entonces, si uno tiene solamente los labios, es la parte externa. Y si uno tiene la boca, es la parte interna. Entonces, por eso nosotros decimos a Dios, Adonai sefatay tiftah. Es decir, abre mis labios porque yo no quiero utilizarlos. Yo no quiero utilizar mi parte externa. Yo no quiero lavarte de la boca y afuera. Yo quiero lavarte por adentro. Ufi y agiti la teja. Entonces mi boca va a decir tu alabanza. ¿No? Entonces ahí vemos también que lo que Dios quiere, lo que nosotros pedimos a Dios, que nos ayuda de llegar a la profundidad de nuestro ser. ¿Cuál es la halajá? Uno que piensa solamente que lee la tefilá, no sale de Jehová, no sale de obligación. ¿Cuál es la halajá que hay que hacer? Que uno tiene que oír lo que está sacando de la boca. Si uno no oyó lo que dijo, pero pronunció, salió de obligación. Perdón, salió de obligación. ¿Qué tiene que ver esto? Es la halajá. Está escrito en Shulchan Aruch, pero ¿cuál es la lógica de esa halajá? Cuando uno oye lo que está diciendo, entonces lo que está diciendo no es de la boca y afuera, sino es algo interno. Y la tefilá tiene que ser algo profundo. Entonces dice la halajá, uno tiene que no solamente pronunciar, sino oír lo que él dijo. Pero si uno no oyó, pero por lo menos pronunció, movió los labios, hizo algo.
Es decir, por lo menos sacó de la boca, pero no es lo correcto. ¿Por qué? Sacar solamente con los labios puede ser que es de la boca y afuera. Uno no oye, como uno no oye, no se compromete. Si uno ni pronunció, entonces no hubo nada. ¿No? Entonces aquí Toda la tefila, uno La tiene que mirada. pronunciarla. La sí. mirada. La amida principalmente. Estamos en principio porque la amida es lo No, pero principal. cuando uno diga la tefila, tiene que pronunciar. Sí, sí, pero yo digo, si uno no dijo, si uno leyó, por ejemplo, no sé, Ashrash Bebeteja y lo leyó así con los ojos, no tiene que repetir. La amida sí, pero obviamente, como se quiere, que mejor que uno pronuncie lo que dice. Una vez que di clase sobre esto, me preguntaron que hay gente que habla de la barriga. Los ventrílogos. ¿Cómo se llama esto? Ventrílogos. Ventrílogos. Me dijeron si él sale de Jehová, porque no pronuncia, pero sí oye. Pero si uno, por ejemplo, dice la tefila en hebreo y uno no entiende hebreo, o no todo lo que está diciendo, ¿eso tiene valor? Tiene valor, pero por eso hacemos ese curso. ¿Qué significa? Tiene valor porque usted lo dice, y Jajamim dicen que la palabra en hebreo tiene su fuerza, y entonces en otro idioma usted tiene que... Hay textos que uno puede decir en otro idioma. Birkat Amazon, por ejemplo, usted puede decir en cualquier idioma, pero tiene que entender bien el idioma que está diciendo. Si usted maneja bien español, puede decir en español y que la traducción sea buena, o inglés, o no sé qué. En hebreo, como en hebreo, por ejemplo, el idioma hebreo, ¿cómo se llama? Lashon HaKodesh, que es algo interno, porque el idioma hebreo no es solamente para comunicarse, pásame el vaso, sino el idioma hebreo es algo profundo, cada palabra tiene sentido. Pero usted tiene toda razón, es decir, que si una persona reza, y el problema de hoy en día es que ese pasa menos con las mujeres, pero en los hombres pasa un defecto que la gente va, es decir, en el judaísmo, es decir, en la tefilá, cuando quiere avanzar en la tefilá, ve dos cosas. La parte de cantidad, es decir, cuántos textos se va a decir. Va a decir todo el texto, va a decir 80% o 90%. Y el segundo, la forma externa que lo digo. Es una falla muy grave hoy en día que hay. Si puede ser que una persona va a moverse y va a hacer no sé qué, y tú le preguntas, ¿pero qué dijiste? Y no vas a saber qué dijo. Entonces, ¿por qué te mueves tanto? Porque es la forma. La cantidad. Sí. Hoy en día vemos la forma y no el fondo. No solamente en todo el judaísmo, en la tefila es muy común. Entonces yo digo que es más con los hombres, ¿por qué? Porque la mujer es muy sentimental, es muy difícil que una mujer va a decir una tefilá de la boca y afuera. Es muy difícil. Porque ella está conectada mucho con la tefilá que dice. Entonces, o que no reza, pero si ella va a rezar, aunque no entienda, pero la emoción va a decir, él no va a hacer esto por la parte externa, por el juego. El hombre es más animal, entonces él va a hacerlo. Entonces muchas veces tú ves una persona que hace no sé qué movimientos y tú le dices, ¿qué dijiste? Es muy común, muy común, muy común. Entonces cuando uno piensa que el hecho que yo alargo la tefilá o no sé, todo el concepto de la tefilá se cambió lamentablemente por no entenderlo. Por eso al final de la amida que dijimos, Dios, ojalá que mis palabras llegarán así, serán de tu voluntad y todos mis pensamientos serán parte de mi corazón. Entonces la fonética sí sirve. ¿Seguro? Aunque uno no lee hebreo, la fonética. No, sí, porque nosotros, otra vez, obviamente que es diferente, ¿eh? Porque la letra en hebreo es diferente, pero no estamos en ese nivel. Yo creo, ¿no? O sea, cuando yo digo la palabra zeher, yo empiezo ahorita el concepto de la zain, el concepto de la jaf y de la resh y la combinación y cómo sale, termina mañana. Entonces, cuando uno dice en fonética zeher y uno dice en hebreo zeher, es igual. Hay personas que entienden más profundo, sí. Pero otra vez, no hay que tomar un libro. Si yo tomo un libro de Mekubalim, que ahí están todas las intenciones, es decir, que yo entiendo. O sea, no tiene que ver. Si no veamos, es decir, no nos concentremos en la parte externa, ¿no? Y es exactamente Shabbat, ¿no? Porque Shabbat está hablando Shomerei Shabbat vekorei oneg, ¿ok? Es la esencia de la tefila. Entonces, si uno entiende el texto poco a poco, entonces ya puede concentrarse. ¿No puede combinar? ¿Qué significa?
A veces leo en literal, a veces leo en español. Sí, está muy bien. Cuando lo leo en hebreo. Sí, está muy bien, No, seguro. despacio. Se puede. Vale. La amidad se puede decir en cualquier idioma, la tefila en cualquier idioma. Y hay algunos momentos que uno siente más rezar en español o inglés que rezar en hebreo, que está bien en ese momento, hasta que él aprenda el hebreo. Pero otra vez, la idea de la tefilá es un concepto mucho más lo que estamos pensando. No es un concepto solamente que uno viene y pasa tarjeta y lee un texto y hace los movimientos, ¿no? Sí. Algunas veces yo escucho personas que rezan supuestamente con concentración, pero la pronunciación es muy equivocada. Que sí tiene lo que... Entonces uno dice, Ribono Shel Olam, si tú no pronuncias bien, es que no entiende lo que dice. Si no entiende lo que dice, ¿por qué hacer show? En el idioma. Si yo digo Baruch, Baruch es bendito, ¿no? Pero si yo digo Baruch, Bueno, entonces Baruch es otra cosa. Baruch es libro, es como escapar. Entonces tú dices Baruch. Baruch. Entonces, ¿por qué grita? Si Dios está riendo de nosotros. Si, ahorita tú entiendes, ¿qué entiendes? Entiendes la traducción que está al lado. ¿Está bien? Entonces, si tú entiendes la traducción que está al lado, pues léalo la traducción, si tú no sabes pronunciarlo. Entonces, si no digo que no hay que leer en hebreo, y hay que tratar y practicar, pero digo que uno no piensa que el hecho que él grita, o cierra los ojos, o se mueve, que Dios va a escuchar su tefila. Eso no tiene que ver. Si uno reza 10 minutos a mitad, no quiere decir que la tefila de él vale más que suya, que es de 4 minutos. No tiene que ver. ¿Por qué? Porque los 10 minutos, 7 minutos son peticiones que él pide. Entonces, si son 3 minutos de tefilá y 7 minutos que dice que Dios me manda salud, que Dios que me dé parnasá, que Dios me dé esto, que Dios me dé esto, que me dé esto, que atienda esto, que atienda el otro, y por favor que manda salud a esto, bueno, porque él sí que rezó más que tú. Él pidió, fastidió a Dios más. Entonces Dios no, también tiene paciencia, pero no tanta. ¿No? Perdón, señor Rabino, y cuando, por ejemplo, los hombres que rezan tan rápido que uno dice, pero que es y uno, yo digo, ¿será que sí realmente cuando están rezando están pidiendo? Porque uno dice, se concentra, ¿sí? Uno está pidiendo. Sí, depende también la práctica de ellos, ¿me entiendes? No, hay gente que reza rápido, pero que entiende lo que dice, y para no desconcentrarse, lo dice rápido. Y es verdad. Cuando uno empieza a concentrar supuestamente la tefilá y por eso lo pronuncia más lento, se desconcentra. Seguro, porque le entran todos los pensamientos, le entra ahorita el bus, entró ahorita el paciente que vio ayer y el cheque que devolvió. Entonces todo se entra en la tefilá. Porque usted da la papaya a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supuestamente quiere concentrarte. Pero cuando uno está ocupando, no deja que los pensamientos entren. Pero tampoco que ahorita va a tragar las palabras. ¿Sí? Todo. Entonces vamos a empezar solamente, ¿ok? Entonces la Elohenu velo avotenu. Entonces dice Elohenu velo avotenu retzena bimnuhatenu. Vamos a leer todo y después explicar palabra por palabra, ¿ok? קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, שבענו בטובך, שמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. והנחילנו, אדוני אלוהינו, באהבה וברצון שבת קודשך, ואנוכו בך. כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה השם, מקדש השבת. Okay, vamos a empezar entonces poco a poco. Entonces empezamos, Elohenu veLohe avotenu. רצנה במנוחתנו. ¿Okay? ¿Qué es la palabra retzé? Es decir, retzé es como la palabra lirtzot. ¿Qué es lirtzot? Querer. Es decir, que Dios quiera nuestra menuja, nuestro descanso. ¿Y qué significa esto? Nosotros venimos a Dios y le decimos, mire Dios, ojalá que lo que hacemos en Shabbat va a encontrar gracia delante de ti. ¿Por qué decimos esto? Porque otra vez la tefilá está resaltando aquí un problema, que uno piensa que Shabbat es ser pasivo. ¿Ok? Entonces, si uno menuja es descanso. Entonces uno dice, mire Dios, por favor, ojalá que nuestro descanso lo va a querer tú. ¿Qué es esto? Más fácil. Entonces uno ir a dormir todo el Shabbat. Entonces parece, Dios, mire cómo que tzadik soy. Estoy descansando todo el Shabbat. Por favor, Dios quiera nuestra menuja, ¿no? Es decir, lo que dice aquí, Dios... Hay gente que como ayuna, entonces se va a dormir todo el día.
Entonces aquí, Retzená bimnuhatenu. ¿Qué significa Retzená bimnuhatenu? Dios quiera nuestra menuja. Es decir, que la forma como nos descansamos en día de Shabbat, que sea el bien lo que tú quieres, no que sea pereza, sino que la menuja de Shabbat va a ser un gozo. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces dice, Retzená bimnuhatenu. ¿Y cómo hacemos eso? Kadeshenu bemitzvotecha. Nos santifique por medio de sus mitzvot. Eso lo hablamos varias veces, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros pedimos a Dios que logramos de santificarnos por medio de los mitzvot. Be'ezrat Hashem, en Mesilat Yesharim, vamos a llegar pronto a la midá de Kedushá, que es al final, a la última. ¿Qué es la midá de Kedushá? ¿Qué es un Kadosh para el pueblo de Israel? Santo. ¿Qué es un santo en el pueblo de Israel? Hay un cuento de Arav Kook. Arav Kook, el hijo, una vez vino alguien a comer en su casa. Creo que Shabbat fue, pero no importa. Y él tenía mucha hambre, el muchacho que vino, señor. Entonces le dio un plato de comer y comió. Después dijo, ok, vamos a traerte otro plato, trae otro plato. Y comió, pero comió a la mitad y no podías terminar. Dijo, Rabino, coma. Dijo, no puedo, ya estoy lleno. Entonces le dijo al Rabino, ¿y acaso nosotros comemos por tener hambre? ¿Qué significa? Nosotros comemos para comer. Es un concepto que supuestamente no es correcto en el judaísmo. Uno dice, yo como para vivir y no vivo para comer. El Kadosh, el santo vive para comer. La comida en él es algo sagrado. Es un nivel bastante elevado. Pero es una persona que también por medio de la comida no es solamente alimentación del cuerpo, sino alimentación del alma. Y por eso está escrito en la Gemara que Rabbi Yehuda Hanassi siempre tenía mucha comida en la mesa. ¿Qué es esto? Rabbi Yehuda Hanassi era un Talmid Jajam grande, que él, por eso se llama Rabbi Yehuda Hanassi, y Rabbeinu HaKadosh le llamaban. ¿Qué significa? Era un Jajam de los pocos que recibieron el título Kadosh. Porque él llegó a un nivel que sabía cómo servir a Dios en cualquier segundo de su vida. También por medio de la comida. Entonces, cuando nosotros decimos Kadeshenu bemitzvotecha, nosotros decimos a Dios, ¿por qué lo pedimos en Shabbat? ¿Por qué no lo pedimos todos los días? Todos los días tenemos que pedir a Dios que nos santifica por medio de sus mitzvot. Pero no lo decimos. Solamente en Shabbat. Porque en Shabbat es exactamente el día cómo santificarnos por medio de los mitzvot. ¿Cómo? Como hablamos en Shabbat, que los mitzvot y la consecuencia y la moraleja de los mitzvot nos acompañan durante toda la semana para santificar mi vida, no para desconectarme del mundo, sino para santificar ese mundo. ¿Ok? Entonces, si Dios me acompaña a cualquier lado que voy, entonces es una vida sagrada. Vamos a estudiar en Midat Kedushá. Es exactamente el opuesto de los otros sagrados, llamamos, o santos de las naciones. Sea cristiano, sea musulmán. Shahid, ¿no? Los dos. ¿Por qué? Porque el cristiano piensa que el San Juan o San José, lo que ellos hicieron es, se elevaron, entre comillas, o desconectaron del mundo. Y el otro dice que es Shahid. ¿Qué significa Shahid? Santo. ¿Qué significa santo? Una persona que entregó su vida al nombre de Dios. Pero es una contradicción muy grande, porque ¿qué le dice? ¿Y cuál es la recompensa? En Gan Eden va a recibir no sé cuántas vírgenes, ¿no? Cada vez sube. Entonces, uno dice, si una mujer me va a matar, tú sabes que ellos tienen ese miedo. Sabes que hoy, cuando los ISIS y Mashimam, cuando ellos ahorita están luchando contra de los otros sunitas o los cristianos o no sé qué, los kurdos mandan mujeres a la guerra. Primero que son muy buenas, dicen. Pero aparte de todo eso, los de la ISIS tienen mucho miedo porque ellos creen, según su fe, si una mujer te mata, no tiene parte del mundo venidero. Pierde su paraíso. Por eso las mujeres van. ¿Ok? Entonces le dan, hay
Digamos, aquí una guerra mental, psicológica y una guerra física, ¿no? Ok, las tonterías. Pero la idea es ahorita que dice que entonces, si Dios nos da la santidad por medio de los mitzvot, entonces, entonces nuestra parte está ¿dónde? En tu Torah. ¿Por qué nuestra parte está en tu Torah? Porque nosotros sabemos cómo aplicar esa Torah a nuestra vida. Ya nuestra vida es parte de la Torah. Ok, lo hago un poquito rápido para que terminemos este texto. Ahorita, Sabe'enu mituvach, Sameach nafshenu bishuatach. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos primero, queremos hartarnos de tu bien, Dios. Pero no que Dios me manda plata, no es el bien de Dios. El bien de Dios es un gozo espiritual. Entonces, si queremos hartarnos de tu vach, Sameach nafshenu bishuatach. Entonces, Dios, tú nos redime, nos salva, y por eso nuestra alma llega al nivel o a un estatus de alegría. ¿Qué significa? Como explicamos en principio. ¿Qué es el estatus de alegría para nuestra alma? Gracias. ¿Qué estatus de alegría para nuestra alma? El estatus de alegría es el equilibrio que uno tiene. Voy saliendo. ¿Ok? Ok, gracias. Vetaher, ¿hasta qué sale de todo eso? Vetaher libenu le'ovdecha be'emet. Cuando uno, es muy importante esa frase, cuando uno... ¿No? Entonces... Mañana yo creo que no puede terminar. Bueno, que tengo buen día. Entonces cuando dice Vetaher libenu le'ovdecha be'emet, cuando uno ve la tefilá en esa forma, cuando uno ve Shabbat en esa forma, cuando uno ve la Torah en esa forma, los mitzvot, entonces pedimos a Dios, mire Dios, que es la falla más principal que nosotros tenemos, que purifica nuestro corazón para servirlo de verdad. Porque si uno verdaderamente entiende que toda la Torah y todo lo que nosotros hacemos es por beneficio propio y espiritual, entonces verdaderamente va a servir a Dios. Pero si uno no lo hace por esto, sino lo hace ¿por qué? Porque es una obligación, o lo hace ¿por qué? Porque para recibir el mundo venidero, no sé, por tal motivo. Entonces no estamos sirviendo a Dios de verdad con un corazón puro. ¿Ok? Por eso decimos Vetaher libenu le'ovdecha be'emet, que creo que es la esencia de toda la tefila, ¿no? Sí, entonces le pedimos a Dios que purifique nuestro corazón, que no servimos a Dios ni por intereses personales, ni para honores, ni por orgullo, ni por beneficio, ni por... no, nada. Lo hacemos ¿por qué? Porque creemos que es lo correcto. Entonces, y entonces, si uno tiene todas esas condiciones anteriores, entonces, pues ahorita, herédanos Dios, de heredar, herédanos Dios el día de Shabbat con mucha alegría, con mucho amor y con mucha voluntad. Y entonces, si ya tenemos la Torah, la Shabbat, perdón, como una herencia basada en todo lo que dijimos anteriormente, que es la santidad de la persona por los mitzvot y de recibir el bien de Dios y convertirse en una parte de la Torah y querer el descanso verdadero y purificar nuestro corazón. Cuando recibimos la Torah, después todo eso, entonces podemos decir, Kol Israel mekadeshe shemecha. ¿No? Lo que empezamos la verajá, terminamos. ¿Qué empezamos la verajá? Retzena bimnuhatenu, ¿no? Que era nuestro descanso. ¿Y cómo terminamos? Veanuhuva. Y descansará en ella, es decir, en Shabbat, el pueblo de Israel. ¿Pero qué está haciendo por medio de este descanso? Mekadeshe shemecha, santifica tu nombre. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es el descanso de Shabbat? Es un error muy común. Uno piensa que el descanso de Shabbat es ir a dormir. No. El descanso de Shabbat es dejar de crear en el mundo físicamente y ocupar de la parte espiritual. Parte espiritual puede ser hablar en pareja, puede ser alimentar el alma por medio de leer un libro importante, puede ser sentarse a hablar con los hijos, nietos, amigos.
etcétera, etcétera. Eso es Shabbat. Y puede estudiar Torah, y puede avanzar, etcétera, etcétera. Si todo eso es cuando uno convierte la vida en un servicio espiritual y sagrado a Dios. Entonces ya no deja nada afuera del cuento, ¿no? Entonces dice, "Ve'anuhu va kol Israel mekadesh shemecha", volvemos y decimos, Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat. Toda la santidad de Shabbat es por ti, porque tú lo hiciste, tú lo santificaste, el día de Shabbat. Entonces, ese texto de Elohim ve'lavotenu, en Minha y Arvit, lo voy a repetir rápidamente, porque pienso que es importante ese texto. Pero ese texto va a repetir, como dijimos, en Shahrit, en Musaf, ¿cómo se llama? En Arvit, en Minha, en todos los tefilot prácticamente de Shabbat. Ese texto sí repite. Y también cuando tenemos Shabbat y fiesta, Shabbat y Rosh Chodesh, no sé, cualquier cosa, ese texto nunca se salta. ¿Por qué? Porque ese texto es muy importante, yo creo. Porque es la esencia no solamente de Shabbat, sino del judaísmo en sí. Esto es la esencia, cómo uno tiene que ver el judaísmo. Pero ¿dónde uno puede verlo mejor? El día de Shabbat. Porque el día de Shabbat nos enseña exactamente qué es Shabbat, qué es el mundo, qué es el judaísmo, ¿no? Ok, entonces aquí vimos la tefilá de Arvit, la Amida, ¿no?